Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio donde nos proponemos conversar con distintas personalidades que nos ayudan a comprender algún punto, algún aspecto, alguna cuestión de nuestro pasado que sirva para saber de dónde venimos, para entender cómo somos, por qué llegamos a ser lo que hoy somos y tal vez, solo tal vez, explicarnos hacia dónde vamos. Ya estamos aproximándonos a la temporada número 13 con mi amigo Omar López Mato, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Emilio, muy bien. Yo como estoy un poco cansado, la quise hacer corta hoy. Ya te dije, lo del 13 no me gusta, saltémoslo, vamos al 14 directamente, sí. No, es toda una... Ya sé. Para algunas culturas es inclusive pero vos sabés una cosa, los martes 13 no se opera nadie. Ah, por eso los no martes gusta. 13 no se opera por nadie. No suspendemos los martes 13 porque realmente la gente dice, no, yo cae. no tengo problema el martes 13. Llama el día antes y dice, no, mirá, no sé, no me voy a operar. Fuera de chiste, pasa eso. Bueno, está bien, la superstición existe sin ninguna duda. Seguro. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, y hoy sí que va a ser un programa diferente porque el abordaje que haremos desde la historia será desde personajes y una galería de personajes interesantísimos que poblaron la noche y la vida pública argentina en los años 30, en la primera mitad del siglo XX sobre todo, pero fundamentalmente en la Argentina que podríamos decir de la Belle Époque, ¿no? De la época más... el final rica, de la Belle Époque. Final de la Belle Époque. Pero bueno, les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel y que va a estar en las redes sociales, fundamentalmente YouTube, que pueden encontrar ahí los programas anteriores. Es increíble cómo la gente a veces escribe de programas que grabamos hace un par de años atrás y nos pregunta cosas y no tenemos que recordar, claro, que uno por ahí lo tiene que volver a ver para poder contestarle. Pero bueno, nos gusta que así sea y nos gusta que nos critiquen y nos gusta que nos propongan temas sin ninguna duda. Hoy vamos a presentar? entrevistar, sí, porque Dale. es un amigo, es un conocido y es una persona que porta apellido. Y nosotros generalmente contamos la historia a través de terceros. Ahora vamos a contar una historia personal, es una historia de familia. Que tiene cargada de relatos de familia. Cargada de relatos familiares. Y vamos a hablar del licenciado Guillermo Storni, Willy, para los amigos, los que conocemos hace... ¿qué te profesor conozco? emérito de la UCA. Profesor emérito de la UCA, ¿qué te conozco? Hace 50 años. Aproximadamente. ¿No? Eso no es bueno decirlo, pero bueno, me conocí muy chico. No, yo no oculto, no es imposible ocultar mi edad, así que... Te conocemos mucho, desde mucho que te conocemos. Es un administrador de empresas, gente de marketing, de dilatada carrera empresarial, muy conocido en su medio, y que hoy lo traemos justamente, como decíamos, portando apellido, porque Willy es el nieto de Alfonsina Storni, y que es una parte de tu vida, es decir, que marcó parte de tu crecimiento y tu desarrollo individual. Siempre estuviste un poco signado por ser el nieto de Alfonsina, ¿o no? Sí, yo creo que soy hijo de Alejandro, Alfonso. Alejandro fue su único hijo y claro, yo creo que para él fue un honor y él nos transmitió la admiración y el amor por su madre. Uh-huh. Y su íntima relación, ¿no? Cuando Alfonsina decide partir y tomar su decisión final, papá tenía solo 26 años, pero todos los que me conocen en esta faceta saben que yo tomé un poco la posta que él nos dijo, y yo donde me invitan a hablar de Alfonsina, gracias a Dios, Alfonsina, que por sus valores, por su estética, mujer de avanzada. Y Alfonsina entonces tiene una vigencia permanente y entonces me invitan de escuelas y yo voy a todos lados. Hace poco estuve en Chivilcoy, o sea, trato de cumplir con el legado de papá, porque realmente, bueno, casualmente Alfonsina es
esos personajes que el mito a veces supera un poco la realidad y entonces hay algunas confusiones, etcétera, no demasiado. Bueno, estás profundas. acá para esclarecerlas. No, pero tampoco nada, pero digamos, tampoco nada así, pero concretamente es importante, como decís, tener la versión un poco, digamos, realmente familiar, ¿no? Entonces, Así es. Bien, ahora si Guillermo nos tiene un minutito de paciencia y vamos a presentar los auspicios del programa y enseguida vamos a estar hablando de una época, casi podemos empezar el programa al revés, desde el suicidio y ese año 38, que fue un año marcado por varios suicidios y por situaciones tan curiosas que tenés razón, tal vez venían a indicar que era el fin de la Belle Époque, Sí, ¿no? probablemente Como que era el fin. empezaba a Sí. declinar, asumía en la Argentina la presidencia Ortiz, otra historia trágica Efectivamente. que hemos contado, ¿no? Y también relatada por Félix Luna, que también ha sabido narrar muy poéticamente el final de Alfonsina en aquella canción Alfonsina y el mar. Presentamos los auspicios y enseguida estamos conversando con Guillermo Storni, recordando a Alfonsina Storni, su época y un poco basándonos en el libro Voy a dormir que editó Losada. Seguimos en Tenemos Historia, hoy estamos con la visita de Guillermo Storni, vamos a tratar de hablar de Alfonsina Storni y de una época que el tango definiría como de sabiondos y suicidas. Recordaba recién, y está en este libro, un homenaje que el Senado de la Nación, a través del senador Alfredo Palacios, le rindió a Alfonsina Storni frente a su trágico final, en donde el propio Palacios se preguntaba qué pasaba que en 2 años han desertado de la existencia, interesante la frase desertar de la existencia, 3 de nuestros más grandes espíritus, cada uno de los cuales bastaría para dar gloria a un país. Leopoldo Lugones, el poeta canónico, el poeta que de alguna manera canonizó el Martín Fierro como libro nacional. nacional, el poeta de las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX, Horacio Quiroga, ese monumental cuentista, y Alfonsina Storni. Y todos rodeados de razones trágicas diferentes, pero era una época de suicidios. Nos referías recién que la familia Quiroga prácticamente entera, ¿no? Sí, fue trágico. Primero fue su primera esposa, que eso lo afectó mucho, y eso decidió que Quiroga viniera en 1915 a Buenos Aires, con lo cual todas esas historias del amor de Alfonsina, si mi padre es hijo de Quiroga, son todas absurdas porque papá nació en 1912, pero sí eran muy amigos, por eso puedo hablar perfectamente de la admiración que le tuve y el terror que tenía con los cuentos de Quiroga, ¿no? Porque tienen cuentos que no me dejaban dormir, ¿no? La gallina degollada, cuentos impresionantes. Y Quiroga se hicieron muy amigos de Alfonsina, recién yo calculo, a raíz de que se empiezan a reunir, ya Alfonsina era conocida por su primer libro, La inquietud del Rosal, que es del 16, y yo creo que empiezan a conocerse, pero tenían algo en común, que ya Alfonsina era madre soltera y Quiroga estaba viudo y tenía un hijo de la misma edad que papá, Darío, al cual conocí, y Eglé, como yo cuento en el libro, en lo que yo le puse Voy a dormir, en homenaje a la poesía Testamento lírico de Alfonsina, que lo manda La Nación, y en realidad yo también decidí escribir esa crónica del último año de Alfonsina, superando un poco ese temor así del parentesco que a mi padre lo ha inhibido y que yo me desinhibí, y así que papá ha hablado siempre de Alfonsina y gracias a él tengo la tradición oral, pero fue más prudente en cuanto a escribir. Así que bueno, Quiroga, sí, lamentablemente Eglé, que yo ahí lo comento,
el suicidio de Iglesias, que es en febrero, lo afecta mucho a Alfonsina, porque era una chica de, digamos, 28 años en ese momento, y después, muchos años después, en la década del 50 y pico, se suicida también Darío. Así que y hay toda una tragedia alrededor de Horacio. Así que Horacio tenía cáncer, en ese momento acá el doctor López Mato conoce bien la prostatitis. Y papá fue uno de los últimos que lo vio Horacio, estaba en el Clínicas. Eso sería lindo, lindo, trágico. El Clínicas es una imagen de la decadencia argentina. Sí, tal cual. Hace 40 años, siempre digo yo, 40 años estacionando enfrente del Clínicas y no le han pegado ni una mano de pintura. Hace 40 años. Uno lo mira y siguen habiendo grandes profesores y por supuesto los mejores, pero la infraestructura, y fue una infraestructura en su momento de avanzada. De hecho, estaba ahí internado Horacio Quiroga en la década del 30. Sí, aparte la cantidad de obras de arte que están donadas por artistas que están dentro de distintas cátedras. Sí, no, es impresionante el Hospital de Clínicas como museo. Pero habla un poco de nuestra, sí, desgraciadamente, nuestra década. ¿Y la relación con Leopoldo Lugones? Yo creo que, digamos, sí, fue una relación de una cierta indiferencia literaria, estaban un poco alejados en cuanto a sus posiciones así ideológicas en todo sentido, también un poco su perspectiva de vida, el rol de la mujer, etcétera. Claro, sobre todo porque ya si hablamos de la década del 30, Lugones ya giró de su socialismo original a la hora del nacionalsocialismo, a la hora de la espada. Sí. Bueno, pero la hora de la espada la escribe. Es del 30. No, es del 24. La escribe para el centenario de Ayacucho. Sí, la pero interpretación la posterior. Claro, hasta la década del 30 la usa. 30, pero claro. él no la pone por el 30. Sí, es verdad. Es el centenario de la batalla de Ayacucho. Claro. Pero ahí yo creo que tengo la idea de que la hora de la espada es utilizada para maltratarlo a Lugones. Que no sé si el sentido es el que le quieren dar ciertos autores. Sí, porque repito, es de 1924. Sí, cuando vos comentaste... bueno, pero también 1924 es comienzo del nacionalsocialismo en muchas partes y el intervencionismo militar en Europa. Acá estábamos en el gobierno de Alvear y la Belle Époque. De Alvear y la Belle Époque, sí, pero en Europa comenzaba esa tendencia. Bueno, no se peleen, digamos. Siempre tengo que cambiar opiniones. No, por favor, yo digo en broma, lo que sí, volviendo al tema de Lugones y hablando un poco de, yo creo, la grandeza de Alfonsina, cuando se suicida Lugones, ella escribe algo muy lindo para la revista Nosotros. La Nosotros, que dirigía Justi, es una fíjense, yo cuando te digo editado, en realidad el editor fui yo, el curador de toda esa obra, porque quise relacionar casualmente ciertas cosas que estaban aisladas y que van explicando un poco. En ese mensaje, Alfonsina, que después lo retoma un poco el mensaje Palacios, ella habla del padre de los escritores, porque en realidad Lugones era el presidente de SADE. Fíjense cómo en estas épocas del feminismo, Alfonsina fue una de las pioneras de Sociedad Argentina de Escritores. Todos lo reconocen, pero en la primera comisión directiva no podía estar una mujer, no puso Alfonsina. Y el presidente fue Lugones, por eso ella habla del padre de nuestros escritores. Entonces, y dice una cosa muy, digamos, linda, que el tema de los picos, que a los artistas hay que juzgarlos no por sus valles, sino por sus picos. Entonces, y también habla un poco de eso, de ese ambiente que vivió Quiroga, de esa mezcla de falta de reconocimiento, de falencias económicas, que la tuvo Lugones, la tuvo Quiroga y la tuvo Alfonsina, en distintos momentos en ese final tan triste. Entonces también la tuvo Borges muchos años después, que empieza a ser reconocido entre nosotros cuando es reconocido en Estados Unidos y en Europa. Claro, bueno, con Borges es distinta la relación con Lugones, porque directamente Borges la atacaba a Alfonsina. Lugones, podemos decir que tenía una cierta ignorancia. En cambio, Lugones, fíjate que Borges es 3 años mayor que Alfonsina, y en el momento de la década del 30 y compañía, de lo que se hablaba, Lugones, y entre las mujeres, Alfonsina, sin duda.
Inclusive después quiero hablar de su gran amiga Salvadora. Y Salvadora tiene muchas... Salvadora Botana. Salvadora tiene, yo tengo... Un anarquista que gozaba de la fortuna de su marido uruguayo. No, pero no me des esa versión de la historia de esa anarquista que andaba en Rolls Royce, porque yo la conocí y realmente... debió ser una mujer extraordinaria. No, porque yo veo ciertas imágenes en ciertas cosas televisivas, de cortoplacistas, etcétera, que no se juzgan en realidad. Esa Salvadora tiene gestos de nobleza muy grande, y hablábamos de a quién ayudó en su momento, pero sin meternos a los anarquistas que ayudó, y la dignidad que tuvo cuando se enfrentó al presidente Uriburu, negando que todos los poetas querían que la liberara. Poca gente se ha animado a un militar de la nación, presidente de un golpe, a hablarle desde la cárcel como le habló Salvadora. Pero quiero rescatar la relación que hay entre la muerte de Alfonsina y Salvadora, su gesto de nobleza. Porque Alfonsina, cuando hace su antología en el 37, pedida por Espasacalpe, hace una selección de poesías y se las dedica a Salvadora. ¿Por qué? Porque dice: estuviste en momentos muy difíciles míos. Y a usted le va a gustar como historiadores esta anécdota. Alfonsina lo opera en el 35 y para descansar va a Los Granados, a la quinta de los Botana, esa quinta extraordinaria. Y yo de chiquito, desde los 6 años, sabía que el mural de Siqueiro estaba en los sótanos. O sea que para mí no era un secreto, después descubro. Lo pintaron arriba. Lo pintaron arriba. Pero muchos años después. Muchos años después lo pintaron arriba. Tuvieron que hacer toda una reconstrucción, pero digo, yo lo sabía como una anécdota familiar. Claro, al Salvadora, para que Alfonsina tenga paz y compañía, quizás no era el mejor lugar, pero cuentan las malas lenguas que Alfonsina no bajaba ni ninguna mujer, porque ese era el lugar para que Natalio jugara al póker, etcétera, y hombres y aquello. Pero después estuvo, digamos, unos meses de convalecencia de su operación del cáncer de pecho, y después, cuando Alfonsina, ahí comento, en el 38 no se quiere volver a operar, y ahí toma ya su determinación que va elaborando, digamos, en ese año. Salvadora se encarga de todo, porque papá tenía 26 años, era un hombre, estaba preparado para la muerte de su madre, la acompañó a Constitución, como yo digo, sabiendo que no la va a volver a ver más. 7 días antes que Alfonsina se suicide, la acompaña con la mujer que era la dueña de la pensión que Alfonsina iba, y papá, muy difícil de entender, sabía que no la iba a ver más. Ahora, un chico de 26 años, también sin demasiados recursos, se encargó todo Salvadora. Por eso Salvadora, en el 38, descansan sus restos, los restos de Alfonsina, que también dicen, pero existen los restos, ¿no? ¿Se los llevó al mar? No. Los devolvió intacta al mar, que la rescató un marinero, uno que pasaba por la escollera, y la rescató, y estaba impecable. De hecho, y fue velada en Mar del Plata. Y la velaron con a cajón abierto. Cajón abierto, sí. Y la velaron en Mar del Plata, y después Salvador se encargó de todo, el traslado, todo, y fue a la boda de los Botana. Y después, en el 63, ahí es donde yo, por eso te digo, Salvadora la conocí ya de grande, totalmente ordenada, en su casa de Barrio Norte, ahí en la Avenida Alvear. Y bueno, cuando después veo esa visión totalmente descentrada de Salvadora, yo creo que en ese momento, ayudó, le puso contención a Alfonsina, y todos los homenajes que yo viví de chiquito. Yo tengo un recuerdo de los octubre, de la muerte de Alfonsina, que es en octubre, cómo tengo recuerdos que no son trágicos, es decir, porque bueno, me acostumbré a convivir con eso de muy chico, y tenía una imagen de esos octubre, no de esas primaveras, no trágicas. Bien, tenemos que hacer una pausa. Vamos a escuchar algo de Alfonsina, precisamente del disco que hicieron. Luis María Serra le puso música, Mariquena Monti le puso la voz, Alfonsina hoy. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido,
de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy el libro que un poco nos va guiando es de Alfonsina Storni, Voy a dormir, una edición hecha por Losada. Tenemos acá a su nieto, Guillermo Storni, que además ha tomado este legado de manera realmente con mucha pasión y es un placer escucharlo. Y es un placer el disco. La canción que acabo de escuchar, la verdad, es muy bonita. Está bueno leer su último poema, ¿no? El que envía a la Nación pocas horas antes de su muerte y que le da el título al libro y que es el legado. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos encarnados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme la lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito. Déjenme sola, oyes el romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Para que olvides, gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Hay mucho de acá que recuerda a la canción sí, a la letra de Félix Luna con música de Ariel Ramírez, sí, ¿no? Félix Luna, cual también conocí su hija, también que sigue el legado de la historia. Sí, yo te voy a comentar dos cosas importantes de esa canción. Sí, él se inspiró mucho en esta canción, también se ingresó en una poesía alfonsina que es Yo en el fondo del mar, que ahí la comento, la poesía. Dos cositas, una sola respecto al final, que yo hago alguna alusión. Ajá. En la canción dice Alfonsina no vuelve, y esa voz espectacular de la negra Sosa diciendo y no vuelve. Y Alfonsina, el verso original dice he salido, y ustedes que son unos hombres cultos saben que ese verbo, ese he salido, quiere decir que va a volver Alfonsina. Entonces es un poco claro, volverá espiritualpero no nos abandonó. Y de ahí la idea y el mito de que el cuerpo nunca apareció en realidad, claro, ¿no? Entonces, por eso digo, pero seguramente quizás por un tema también marcado por los acordes, por Ariel Ramírez. Quiero comentarlo de Ariel Ramírez porque es extraordinaria la coincidencia. Yo estoy en mi casa de la calle Larrea. Mi madre era pianista, concertista de piano, estudió con la Levis, el mismo profesor que Marta Argerich, una gran pianista, y después abandonó el piano por los chicos, por los 6 niños. Pero tocó hasta el último día con 90 años para sus bisnietos, sus nietos y sus bisnietos. Y yo escucho una música celestial y me levanto a mi cuarto. Escucho la samba tocada en ese piano por Ariel Ramírez. Y después mi padre se va con Ariel a la casa de Félix Luna para que él le iba a presentar cómo era el verso. Así que estoy ligado a esa canción desde el primer momento. Y la cosa extraordinaria es que el papá de Ariel Ramírez, Zenón Ramírez, había sido en Coronda, cuando Alfonsina se recibió de maestra en Coronda, el profesor de música, el tipo que le entendió a Alfonsina, que la hizo cantar en la fiesta de egresados. Tú fui a Coronda, como voy a todos los lados que fue Alfonsina, desde Suiza a Coronda y en Coronda veo un museo que han hecho de Alfonsina y está todo lo que te dice el papá de Ariel Ramírez, que Alfonsina para ese momento, esa sociedad, tenía 16 años. Claro. Era totalmente incomprendida en Coronda. Imagínate que después tuvo un hijo a los 19, pero digo, y Zenón era un enorme defensor del talento de Alfonsina, que ya empujaba. Ahí es donde Alfonsina se recibe de maestra rural. Y en la vida de Alfonsina está, obviamente muy cruzada por el ambiente artístico de Buenos Aires.
No sé si hay que incluir al Grupo Sur o los otros grupos. No, los otros. Por eso. Pero digamos que era una Buenos Aires que tenía esas tertulias y esos grupos que la grieta ahí era una grieta cultural fuerte, pero además donde todos producían y con una producción intelectual más que interesante. Es extraordinario. Yo veo quienes ¿Y entre los artistas plásticos quién? Sí, te digo una sola cosa, digo que está claro de los dos, pero pronto había algunos que estaban con los dos. Sí, Nora Lange, que era amiga de Alfonsina. Claro. Había varios que estaban con los dos o que pasaron de uno a otro. Claro. Amiga de Borges también, Nora Lange. Y entonces Pablo Gerchunov, ¿entendés? Pero, y Alfonsina, insisto con ese tema. La revista Sur, por ejemplo, y Victoria. Alberto Gerchunov. Alfonsina. Pablo es el economista, por eso me quedé pensando. Por ahí me agarró el perfil de economía. Claro. Pablo, un genio, pero no poeta. Alberto Gerchunov, autor de Los Gauchos Judías y además uno de los hombres del diario La Nación. Histórico. Claro. Y entonces había algunos, pero la revista Sur le ignora a Alfonsina. De hecho, cuando Alfonsina se suicida en el 38 no dice nada. Y la revista Sur, 10 años después, en su muerte, cuando se inaugura el monumento, ahí sí hay una pequeña biografía. También hay ahí una pequeña competencia, o no tan pequeña, capelo al hombre de marketing, entre los tres grandes diarios. En realidad, dos grandes diarios. La Nación en ese momento era más chico que la Prensa o que Crítica, ¿no? Sí, hay como un disputarse esas figuras. Borges empieza haciendo de Crítica, después pasa a la Prensa. Sí, muy claramente, muy tardío va la Nación. Pero muy tardío. Muy tardío la Nación. Primero la Prensa, cuando la Prensa desaparece, hay se va la Nación. Hay cosas que la gente hay fotos con los Mitre del año 40. Hay cosas, sí, claro, pero cosas que la gente no entiende, como Alfonsina con su ideología escribió siempre para la Nación, seudónimo Taulao, etcétera. Y ella, yo ahí lo comento en el libro, y es real porque me lo contó mi padre, y es absolutamente real, y es ella era muy amiga de la directora de Cultura de la Nación. Y ahí yo comento que se encuentra en el Tigre. Y esa noche, que ese encuentro que fue providencial, papá tenía la sensación que quizás ese domingo de octubre Alfonsina se hubiera matado en el río. Vuelve, habla con mi padre hasta la madurada, cosas que nunca había hablado, y realmente papá sospecha que quizás si no se hubiera encontrado con ella, quiere decir que Alfonsina era, por eso es tan fiel con la Nación que le manda. Entonces hay cosas en ese momento difíciles de entender. Claro, y no escribía en crítica, sí escribía arte, escribía en crítica. Y después hay una cosa muy rescatada, vos que te gusta el fútbol, gracias a Dios, la cosa más importante de las cosas menos importantes, como decía Galeano. Alfonsina, Delfina Muschietti rescata cuando eran jóvenes los dos, que hablan a poetas jóvenes, y pone escribe eso, Muschietti lo escribe para página 12 hace 20 años, calculó en la década del 80, y pone Storni 1, Borges 0, porque uno lee en proyección cuáles eran las dos poesías más modernas de ese momento, y claramente Alfonsina 1, Borges 0. Claro. Hablamos de la década del 30. Después, como decís, bueno, crece, no vamos a discutir la figura de Alfonsina. Pero Borges la ataca a Alfonsina. La gran diferencia es que no permitía los errores ortográficos de Alfonsina, y dice que directamente era digamos, toda esa cosa a favor de Alfonsina, que fue tan autodidacta, en cierto modo, porque después, si querés, te cuento un poco el origen de la familia, suizos, etcétera, pero digo, Borges la despreciaba en ese sentido. No, lo que no hay duda es que en 1938 la figura de Alfonsina es mucho más importante que la de Borges, porque el gran salto de Borges es el año 43, digamos, ¿no? Eso lo explica muy bien las lecciones sobre Borges que dio Piña, ¿no? Piña, bueno, en el 31 le hacen un reportaje en España, Alfonsina, muy lindo, espectacular, que lo titulan yo viví como un varón y tengo una moral, me exijo una moral de varón, algo así es el título.
Y ahí Alfonsina tira un metamensaje porque le preguntan, ¿y usted por qué no es catedrática? Y ella dice que no es catedrática porque una mujer nunca lo va a poder ser, porque ninguna mujer con talento puede poner los puntos sobre las íes. Y los catedráticos son aquellas personas que ponen bien los puntos, saben bien puntuar. Entonces, un metamensaje a... Interesante, muy bueno. Sí, Borges tampoco fue catedrático, de hecho... Yo hubiera querido ser. Sí, enseñaba literatura inglesa acá en la pero sin en haber filosofía y letras. Si Borges apenas terminó el secundario, claro. ¿qué estamos hablando? Sí, pero fue profesor universitario. Fue profesor universitario y bastante resistido por sus alumnos. Pero Borges fue totalmente autodidacta también, así que en eso no pertenece a la academia de ninguna manera. La academia se lo roba a Borges, como pasa con Sarmiento, como pasa también con Ezequiel Martínez Estrada, con Rogelio Gradín, Frigerio Abuelo. Claro, con Gradín, que fue el antropólogo por excelencia, y Gradín no se había recibido antropólogo, fue profesor de la universidad. Y en la actualidad el mejor ejemplo debe ser Juan José Sebrelli, que también dejó la universidad y todo lo que construyó, lo construyó desde su pensamiento. Hacemos una pausa y nos queda la pregunta que a Guillermo Storni le formularon toda la vida, ¿no? ¿Por qué se suicidó Alfonsina? Y nos queda hablar un poquito de sus amigos de las artes plásticas. Este peso enorme que llevo en el alma, y no sé explicar. Te pediré entonces tu lástima, amado, para que mis ojos se den a llorar silenciosamente como el agua cae silenciosamente sobre la ciudad. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que estamos en Twitter, @Emilio Perina, que el programa lo van a poder encontrar en las próximas semanas en las redes sociales, sobre todo en YouTube, que también nos pueden encontrar a través de Facebook, Facebook de Olmo Ediciones, o directamente Facebook/Tenemos Historia. Hoy estamos hablando de Alfonsina Storni con su nieto Guillermo Storni, que está lleno de historias de vida y de relatos del padre, de la abuela, que ha conocido todos estos personajes. Y quiero, antes de seguir en el programa, elegimos 2 temas del disco que editaran con música de Luis María Serra y la maravillosa voz de Mariquena Monti, que también fue la voz de la Mari. Alfonsina Hoy se llama el disco, y escuchamos antes, habíamos escuchado todo lo que en verso he sentido, y ahora recién el último tema que escuchamos es Buenos Aires es un hombre. Nos había quedado el bloque anterior, yo te había planteado los amigos, los artistas plásticos, porque sé que hay uno en particular que tuvo una gran amistad y que continuó homenajeando a Alfonsina durante toda su vida, que fue bastante longevo, por cierto. Sí, por suerte pude, a ese es otro de los que pude conocer, que fue Quinquela, ¿no? Quinquela Martín. Los dos, Quinquela me llevó a su taller, lo conocí ese día. Bueno, Quinquela, por todos esos amigos, Palacios también, eran un poco, lo quería mucho papá porque era un poco solo, un chico en ese momento en Buenos Aires, ¿no? De hecho, Alfredo Palacios lo invita a ir a mi padre a vivir con él, y papá prefiere vivir en lo de unos amigos o en la India porque su familia estaba en Rosario. Y papá no quería dejar a sus amigos, su fútbol, su Independiente y su rugby. Fue jugador de rugby muy pionero, mi papá. Y algunos en Olivos no recuerdan a Alfonsina de cabellera blanca yendo a ver a su hijo a jugar al rugby, como cualquier madre. Pero volviendo al artista plástico Quinquela, ese gran hombre, esa persona extraordinaria, esa humildad, los 2 monumentos importantes que tiene Alfonsina se los debe a Quinquela. El primero, que fue en el 38, cuando se suicida Alfonsina, Quinquela con los amigos de la Peña, que ahí nace la amistad en la Peña, en el sótano de la Peña, del Tortoni,
que la agrupación se llama La Peña, en el Café Tortoni, que bueno, el Tortoni vieron, la recuerda Alfonsina permanentemente. Entonces, Quinquela ahí se conocen, ahí se hacen muy amigos, y entonces venden un piano que estaba en el Tortoni, que también era un piano, y con esa plata y algunos plata más, compran La Piedra de Mar del Plata, y esa obra que le inmortaliza a Alfonsina, bien en dirección a donde Alfonsina se suicidó, es de Luis Perlotti, sí, el gran escultor, un escultor extraordinario, y que hay un museo que están todas sus obras. Sí. Y él en la casa de él. Y él hizo esa obra, Perlotti hizo esa obra inmortal. Y eso, y yo tuve en brazos... ¿Esa vos te referís la que está donde? En La Perla. Ah, en La Perla, la que está en La Perla, no. Esa es de Perlotti. Porque también hace la que está en el cementerio de la Chacarita. No, pero no es Perlotti. Ah, no es Perlotti. Eso, bueno, entonces, la anécdota es que con la impronta y el emprendedorismo de Quinquela, logra eso, logra que todos los diputados aprueben que ese terreno, que es nacional, qué sé yo, sea para Alfonsina. Entonces... Y Perlotti hace esa gran obra que es inmortalizada. ¿Quién no ha pasado por Mar del Plata? Mis amigos, etc. Todo el mundo. Bueno, ese es el lugar. Y yo estuve en brazos de mi abuelo materno cuando le inauguran en el 48. Así que mi edad está clara. Mira vos, está bien. Entonces, estuve en la inauguración. Y ese es Perlotti. Y después, por el cariño y la movida de Quinquela. Y después, cuando en la Chacarita deciden hacer un lugar para personajes destacados, sí, prácticamente se inaugura con Alfonsina. Y el que anda todo arma, eso es Quinquela. Con toda la lucha. Que termina enterrado a pocos metros. Claramente. En Chacarita. Ahí. En ese mismo lugar, que es un lugar para famosos. Es un lugar para famosos. Y poco visitado. Personalidades, bueno, pero por eso, lo que es extraordinario del monumento, que el monumento también es una obra muy linda de un escultor y pintor de la Boca, de una vida fascinante, que es Bergottini. Bergottini. Que vivió 30 años a orillas del Riachuelo, que hoy es el museo donde están sus obras. No te va a gustar, muy hincha de Boca, Bergottini. No, habitante de la Boca también, y Quinquela, por supuesto. Hecho, si hay un estadio que tiene obra de arte en su puerta número 3, que conozco desde los 5 años, es el mural que Quinquela donó para la Sí, yo ahora dentro de poco Boca. Estoy invitado por el gerente de marketing, es un discípulo mío y de marketing y comercial de Boca, y me quiere mostrar la Boca por dentro y todo sí, eso. Es extraordinario. No tengo demasiado interés, pero... Extraordinaria arquitectura y extraordinaria, bueno, Así la que obra de Quinquela no, pero realmente Quinquela fue el que, y gracias a todas esas cosas perduran, mucho más visitada la de Mar del Plata que la de Chacarita. La de Chacarita. Y bueno, hablamos de Quinquela, hablamos del arte y nos queda la pregunta que vos contabas cuando empezamos el programa, te acompañó toda la vida. ¿Y vos por qué crees que se suicidó Alfonsina? Sí, lo relaciono un poco con el tema del teléfono, ¿no? Es muy difícil en esa decisión, como todas las decisiones, no se junta una sola variable, no hay una concadenación de causa y efecto. Entonces seguramente hay un caso típico de múltiples causas cuando alguien toma esa decisión tan importante. En lo del teléfono, lo único que sí que quiero despejar es, no hay ningún amor imposible. Mi padre, hasta el momento que se murió con 96 años, decía que era él. ¿Por qué? Porque si bien él sabía que Alfonsina se iba a matar, con él iba a haber más, hay una correspondencia extraordinaria, que ahí yo pongo unas fotocopias de esa correspondencia en el libro, donde ella le dice, Vidita, soñame, y papá la llamaba por teléfono a la pensión que estaba Alfonsina. Entonces papá dice, soy yo, con mucho derecho, el que él dice que llame nuevamente un encargo, para mi padre es él. Yo lo respeto, pero también pienso, lo que no adhiero es a un amor imposible, ¿no? Eso no. Sí también adhiero a ese final operístico, a ese artista que deja el final abierto, para que nosotros pensemos tantas cosas. ¿Quién es el llamado? Un personaje místico, un ser superior, del cual Alfonsina seguramente, como todos ustedes saben, era atea,
que no creía, pero también dicen que en los últimos momentos ese llamado. Realmente yo me quedo con el tema de, insisto, de una cosa abierta, porque una lectura directa es: se suicidó por el cáncer. Alfonsina fue muy valiente toda la vida. No digo que un suicida sea valiente o sea un cobarde. No creo que se pueda juzgar por ese acto final la trayectoria de una persona. Alfonsina, la garantía Alfonsina. De todas maneras, el cáncer existía, el cáncer lo tenía, y ella operada. había tomado la decisión de no volverse a operar. Ella tenía una metástasis total y ella, me arrojo al mar, lo escribe casi con una letra temblorosa, en una letra roja sobre un fondo celeste, y por supuesto que yo eso lo he visto y lo tengo, y me arrojo al mar, no hay ninguna duda. Y vos me preguntabas, claro, una visión romántica, el mito, si entró caminando al mar. No, Alfonsina se arrojó, eso no hay duda, porque ella dijo: me arrojo al mar, y se tiró de esa escollera que el prólogo el diseño del libro es de su bisnieto Guillermo, que hizo la tapa de los 2 libros de Alfonsina, y esta foto es una foto real de la escollera donde Alfonsina se tiró, que era del Club Argentino de Mujeres frente a la Perla. Club Argentino de Mujeres, cierto. Y ahí se tiró Alfonsina, se arrojó al mar y quedó un zapato de ella enganchado en la escollera. Bien, tenemos que hacer la última pausa en el programa de hoy de Tenemos Historia, y seguimos conversando con Guillermo Storni, nieto de Alfonsina Storni, de este libro Voy a dormir, que él impulsó, y de los recuerdos de una poeta que, bueno, marcó toda una época y todavía nos sigue marcando de alguna manera. Yo tengo un hijo, fruto del amor, de amor sin ley. No pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Lo dije al principio, iba a ser un programa diferente, donde la historia es atacada desde los personajes, el entorno, la familia, el tratar de descubrir una época, la familia. Y bueno, este es un programa con doble final, porque para mí el relato del suicidio me parece, debía ser el final, pero vamos a intentar hablar del legado, y tal vez una de las cuestiones que tienen que ver con el legado es cada vez que en el Archivo General de la Nación tenemos que armar para el Día de la Mujer y buscar personajes femeninos, Lola Mora, Alfonsina Storni, Alicia Moro de Justo, Cecilia Grenson, siempre aparecen está en ese grupo de mujeres. Hablemos del feminismo de Alfonsina, ¿cómo era? Y déjame algo del legado rápido. Tenemos que superar el suicidio, pues no se olviden que mi padre de 26 años armó una familia gracias a mi madre, y superó todo ese problema, y hay que superarlo, esas cosas, y ese legado que nos dejó, porque nos dejó... Sí, claro. La vida continúa. Y respecto al feminismo, ahí voy a tomar una relación con mi padre, que papá decía, y tiene razón: la poesía es el árbol que no deja ver el bosque. Porque a la mujer, o al rol de la mujer, Alfonsina la defendió en la poesía, pero la defendió en su actividad como periodista, y tuvo muchas desventuras cuando hizo su obra de teatro, que se estrenó en el Cervantes y fue el presidente de la Nación, olvidar, al estreno, y la castigaron muchísimo porque le cambiaron el nombre. Ella era Dos Mujeres el título, y estos productores le cambió por El Amo del Mundo. Entonces tuvo muchas críticas por el ataque al hombre, etcétera. Entonces Alfonsina le contesta una crítica diciendo: escribí más de 1000 poesías al hombre. Y ahora, porque ese tema del feminismo de Alfonsina está muy claro. Ella quería caminar al lado del hombre. Ella no solamente, cuando hablan del voto, por eso, digamos, rescatar toda la obra periodística de Alfonsina, en La Nota, en La Nación, en la década del 20, cuando Alfonsina hablaba no solamente del voto femenino, de todos los derechos que la mujer no tenía, no podía ser escribana, no podía ser, solamente estaba condenada. Habla de las profesiones que había, y entonces, una linda anécdota, las profesiones de la mujer.
Manuel Gálvez, cuando la conoce Alfonsina, en el 16, cuando se publica su primer libro, le dice: qué gran libro, Alfonsina, y usted que ha sido telefonista, qué valor tiene. Y Alfonsina no había sido telefonista, había trabajado como psicóloga comercial. Ella contestaba, y le había ganado a todos los hombres de esa época, era una redactora comercial, por eso eso del marketing está en los genes. Recibía los reclamos por teléfono. No, los escribía, los escribía y contestaba las cartas en la gran firma del aceite de Freixas, 8 hermanos, el anís 8 hermanos y el aceite, que yo después conocí a los Freixas, que habían sido los sucesores y estaban muy orgullosos. Por eso también es un mito que Alfonsina la echaron de su trabajo. No, lo que pasa es que Alfonsina no soportaba, tenía que liberarse y dedicarse a la docencia, al periodismo, pero escribió su primer libro, que ella decía: escribí mi primer libro entre tambores de aceite, pero escribí este libro para no morir. Dios te salve, lector del Inquietud del Rosal, porque ella no lo ignoraba ese libro. Pero bueno, así que la defensa de la Alfonsina era de que se respetara el pensamiento de la mujer. Hay uno de los escritos de Alfonsina que es Nosotras y la piel, y otro que habla por ejemplo, del feminismo, y dice: yo prefiero las feministas y las no feministas, porque las no feministas ejercen su derecho a pensar. Muy interesante, y me parece que con esto es una culminación magnífica en esta época donde el derecho a pensar, feminismos en sentido, ¿no? Y donde el derecho a pensar a veces es difícil de ser ejercido. No en este programa, no en este espacio, que al contrario, lo que tratamos de destacar es eso. Guillermo, gracias por habernos acompañado. Guillermo Storni, hablando de Alfonsina Storni. Gracias a ustedes. Omar, muchas gracias. Nos reencontramos, si te parece, la semana próxima aquí en Tenemos Historia. Vamos a estar acá. Con otro tema, con otra personalidad o con otro libro. Los esperamos. Y una noche triste, cuando no me quieras, secaré los ojos y me iré a buscar por los mares negros que tiene la muerte, que tiene la muerte.